¿Qué tal? Continuando con el minicurso de mecánica lagrangiana, el día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio, que de hecho es algo mítico en mecánica clásica, que es el péndulo doble. Como consideraciones especiales, podemos ver aquí en la imagen que tenemos el primer péndulo, que es este aquí en rojo, que consta de una... vamos a aclarar que la cuerda, al igual que el péndulo simple, son inextensibles, ¿no? Esa cuerda tiene una longitud L1, tenemos una masa 1 y tenemos un ángulo teta 1, ¿sí? Y acoplado a ese péndulo, pues tenemos el segundo que consta de la masa 2, una cuerda de longitud 2 y un ángulo teta 2, ¿sí? Y aquí, como aclaraciones, pues tanto las longitudes, le voy a poner LI, como las masas son constantes, ¿sí? Y por simplicidad aquí, para no confundirnos, teta 1 la voy a renombrar como alfa y teta 2 la voy a renombrar como beta. Esto es para simplicidad y no equivocarnos a la hora de hacer las ecuaciones, ¿no? Y aquí vamos a obtener, por lo visto, van a ser alfa y beta mis coordenadas generalizadas. Entonces, el lagrangiano en este caso lo vamos a tener por una energía cinética, yo le voy a poner energía cinética global, menos el potencial global de ese sistema, ¿no? Donde esta energía cinética global pues es la suma de la energía cinética 1 más la energía cinética 2, que es las energías cinéticas del primero y segundo péndulo. Asimismo, el potencial general va a estar dado por el potencial 1 más el potencial 2. ¿Sí? Y con esto vamos a ir estableciendo cosas, ¿no? Donde a su vez la energía cinética 1 va a estar dada por la masa 1 entre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Asimismo, la energía cinética 2 es lo mismo, pero con la masa 2. Y aquí, simplemente para especificar, estas velocidades son 1 y 1 para no confundirnos. Y velocidad en x2 más y punto cuadrado 2, ¿no? Esas serían las energías cinéticas de ambos péndulos y similarmente los potenciales. Voy a tener aquí que la masa por la gravedad por y1 y el potencial 2, perdón, aquí se me movió un poquito, el potencial 2 pues simplemente es la masa por la gravedad por un y2. Y eso a fin de cuentas va a estar compuesto mi sistema. Sí, ahora vamos a dividirlo. Voy a usar siguiendo aquí, no me deja... Es que se me apagó perdón, ¿no? Se me apagó el lápiz. Bueno, aquí está. Vámonos a... voy a usar el amarillo para la masa 1, ¿sí? Entonces, para el péndulo 1, para el primer péndulo, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la dinámica. Esto vamos a usar exactamente las mismas ecuaciones que usamos en el ejercicio del péndulo simple. Simplemente rápidamente, para el que no vio ese video, pues esto se forma un triángulo rectángulo que va a estar dado por menos y. Tenemos la longitud L y tenemos aquí X, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo 1 que va a ser alfa. Entonces, aquí por trigonometría nosotros vamos a saber que en este caso X1 va a estar dado por L1 por el seno, en este caso de alfa. Y Y1 pues es menos L1 coseno de alfa. Eso sería para las posiciones X1 y Y1. De ahí mismo podemos sacar las velocidades, donde nosotros sabemos que X punto, voy a poner Y, va a estar dada por la derivada de XY
con respecto al tiempo. Pero como podemos observar que estas funciones pues dependen del ángulo, pues esto lo puedo reescribir como la parcial de xy con respecto, en este caso le voy a poner en lugar de alfa para generalizar, le voy a poner teta i por la derivada de teta i con respecto al tiempo. Esto es simplemente para, déjenme borrar esto aquí, dice feo. Lo voy a reescribir de nuevo. Esto es la derivada de xy con respecto al tiempo. Ahí está. Y vamos a aplicar esto donde en este caso el teta i pues es el ángulo involucrado para el primer péndulo, que es alfa. Por lo tanto, yo voy a derivar x y y primero con respecto al ángulo y posteriormente respecto al tiempo, aplicando regla de la cadena. Por lo tanto, aquí voy a tener que las velocidades x1 punto va a ser igual a L1 coseno de alfa por alfa punto. Asimismo, y1 punto va a ser igual, la derivada del coseno es menos seno, por este menos es más, L seno de alfa por alfa punto. Y aquí vamos a elevarlo al cuadrado de una vez. Lo voy a poner, bueno, voy a ir más para abajo, ¿no? Lo voy a poner aquí en otro color, en verde. x1 punto al cuadrado, pues es L1 cuadrado coseno cuadrado de alfa por alfa punto cuadrado. Y y1 punto al cuadrado va a ser igual a L1 cuadrado por el seno cuadrado de alfa por alfa punto al cuadrado. ¿Sí? Si yo sumo, aquí sumando x punto cuadrado más y punto cuadrado, pues esto voy a factorizar un L1 cuadrado por alfa punto cuadrado, que multiplica un coseno cuadrado de alfa más un seno cuadrado de alfa. Y esto, como podemos observar, esto es un 1. Por lo tanto, esto simplemente me va a quedar que x punto cuadrado más y punto cuadrado es igual a L1 cuadrado por alfa punto al cuadrado. Esa sería la suma. Por lo tanto, aquí ya puedo establecer la energía cinética del péndulo 1. Entonces le voy a poner T1 va a ser igual a la masa 1 entre 2, que multiplica a un L1 al cuadrado por alfa punto al cuadrado. ¿Sí? Y lo voy a encerrar aquí en verde. Y el potencial V1 pues va a ser igual, tenemos que era mgy1, que y1 pues es menos L1 coseno de alfa. Por lo tanto, esto me va a quedar menos m1 por g por L1 coseno de alfa. Ese sería el potencial 1. Entonces ya tenemos, si nos vamos aquí arriba, ya tenemos esta parte de aquí. Esta parte y esta parte que lo vamos a sustituir aquí. Entonces, vámonos ahora con la parte del péndulo 2. Entonces, si nosotros aquí somos observadores en la gráfica, la posición del péndulo 2, si bien es cierto que va a depender de sus parámetros independientes, también está acoplado al péndulo 1. Por lo tanto, lo que podemos observar aquí es que primero vamos a sacar esta parte de aquí y después hay que sumarle lo que ya tenemos del péndulo 1, ¿no? Entonces, con eso en mente, déjenme borrar esto para que no se vea feo, porque luego se ocupa la imagen. Entonces, para el péndulo 2, aquí le voy a poner. Para el péndulo 2, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a hacer este esquemita, pero ahora con esta parte de aquí, que si nosotros tenemos, se forma de nuevo un triángulo rectángulo, donde aquí es L2, aquí tenemos y esto es X, y aquí tenemos el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que sacar esto, por lo tanto, la posición 2 va a ser igual. Lo que ya tenemos del péndulo 1, que es igual a L1, seno de alfa,
más esta parte de aquí, que va a ser L2 seno de beta. Y para Y2, pues igual, menos L1, que ya tenemos, coseno de alfa, esta posición me la está dando el primer péndulo, menos L2 coseno de beta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa parte de ahí. Ahora, para las velocidades, vamos a usar este verde, para x punto, te voy a poner x.2, pues hay que hacer lo mismo, tenemos que derivar, pues aquí esto, voy a poner nada más para que quede claro, aquí lo que yo voy a usar va a ser la parcial de xy, primero con respecto a alfa, por de alfa con respecto al tiempo, más el otro ángulo, ¿no? Porque esto tiene dependencias de alfa y de beta, va a ser la parcial de x subíndice y respecto a beta por de beta respecto del tiempo, ¿sí? Eso es lo que voy a aplicar ahí. Por lo tanto, aquí voy a usar otro colorcito, x punto, y esto aclaramos que es el 2, pues primero es respecto a alfa, va a ser igual a L1 coseno de alfa por alfa punto. Hay que ser muy cuidadosos en irnos despacio, paso a paso, porque es muy fácil equivocarnos en esto, ¿no? Es mucha talacha. Posteriormente respecto a beta, que va a ser más L2 coseno de beta por beta punto. Y similarmente para y.2, pues va a ser igual, las derivadas de los cosenos son seno negativo, por lo tanto con esos menos se me van a hacer más, y me va a quedar L1 seno de alfa por alfa punto, más L2 seno de alfa, perdón, seno de beta por beta punto. Ya tenemos esa parte, lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí, recordando, cuando lo elevamos al cuadrado, esto ya es un binomio. Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, aquí le voy a poner que x2 punto al cuadrado, pues va a ser igual primero L1 cuadrado por coseno cuadrado de alfa por alfa punto al cuadrado. Después, más dos veces el primero por el segundo, que es L1, L2, coseno de alfa por coseno de beta, por alfa punto, por beta punto. Y finalmente el cuadrado del segundo término, que va a ser más L2 al cuadrado por coseno cuadrado de beta por beta punto al cuadrado. ¿Sí? Y similarmente para y punto cuadrado 2, pues va a ser igual a L1 al cuadrado por el seno cuadrado de alfa por alfa punto al cuadrado más dos veces L1, L2, seno de alfa, seno de beta por alfa punto por beta punto y el cuadrado del segundo término, que es más L2 al cuadrado, seno cuadrado de beta por beta punto al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer x punto al cuadrado 2 más y punto al cuadrado 2. Y aquí podemos factorizar cosas, ¿no? Vamos a tener que L1 al cuadrado por alfa punto al cuadrado, que multiplica un coseno cuadrado de alfa más un seno cuadrado de alfa. Esto, a fin de cuentas, es un 1, se me va a reducir. Y voy a usar este de acá, más L2 al cuadrado, estoy con estos dos términos, por beta punto al cuadrado, que multiplica a un coseno cuadrado de beta, más un seno cuadrado de beta. Más, aquí puedo factorizar dos veces L1, L2, por alfa punto, por beta punto, que multiplica a un coseno de alfa por un coseno de beta
más seno de alfa y un seno de beta. Ahora, vamos a hacer aquí nuestras simplificaciones. Esto es un 1, esto es un 1 y esto es una identidad. Esta identidad, pues no es otra cosa más que el coseno de alfa menos beta, ¿sí? Entonces, esto es coseno de alfa menos beta. Y precisamente es eso que está ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a simplificar ya bastante, ¿no? Me va a quedar entonces que x punto cuadrado 2 más y punto cuadrado 2 es igual a L1 cuadrado por alfa punto al cuadrado más L2 al cuadrado por beta punto al cuadrado más 2 veces L1, L2, alfa punto, beta punto, aquí me falta el punto, ¿no? Déjenme nada más corregirlo aquí porque no lo puse. Este es beta punto. Y que multiplica a su vez al coseno de alfa menos beta. Y ahí tenemos la suma de las velocidades. Por lo tanto, yo ya puedo obtener mi energía cinética 2. Pues va a ser la masa 2 entre 2 que multiplica a un L1 cuadrado alfa punto al cuadrado más L2 al cuadrado por beta punto al cuadrado más 2 veces L1, L2, alfa punto, beta punto por coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Y eso es pues mi energía cinética 2. Y el potencial, el V2, pues aquí sabemos, vamos aquí arribita, va a ser, bueno, creo que no lo puse arriba, ¿no? Pero esto es menos M2G, como era M2, M2, M2Y, que es esto de aquí, MGY2, perdón, asociada a la masa 2, en este caso, aquí de hecho lo voy a poner nada más para que no confundirlo, ¿no? Aquí esto es masa 1 y esto es masa 2, ¿no? Entonces el potencial 2 sería M2GY2 y Y2, pues lo tengo aquí, Y2 es menos L1 coseno de alfa menos L2 coseno de beta. Por eso puedo factorizar un M2G menos M2G que multiplica, lo voy a poner aquí en verde, que multiplica a L1 coseno de alfa más L2 coseno de beta. Entonces, esto es L1 coseno de alfa más L2 coseno de beta. ¿Sí? Ahora, una vez que yo ya tengo esto, pues hay que sumar las energías, ¿no? Primero voy a sumar la energía cinética 1 más la energía cinética 2. Entonces, tenemos que la energía cinética 1 es M1 entre 2 por L1 cuadrado por alfa punto cuadrado. Entonces, eso lo voy a poner M1 entre 2, que multiplica un L1 cuadrado por alfa punto al cuadrado, más la energía cinética 2, que es todo esto, ¿no? Entonces, más M2 entre 2, que multiplica a un L1 al cuadrado por alfa punto al cuadrado, más L2 al cuadrado por beta punto cuadrado, más 2 veces L1, L2 por alfa punto, beta punto y un coseno de alfa menos, se me está apagando mucho el lápiz, no sé qué me está pasando, menos beta. Entonces, esto ya me queda así las sumas de las energías cinéticas.
Entonces, aquí yo puedo factorizar, tengo términos semejantes aquí y aquí, por lo tanto, T1 más T2 lo voy a factorizar como un L1 cuadrado por alfa punto al cuadrado que multiplica a M1 más M2 y todo esto está dividido entre 2. ¿Sí? Más lo demás lo desigual, más M2 entre 2 por L2 al cuadrado por beta punto al cuadrado. Y finalmente, multiplicándolo por este término, este 2 con este medio se me va y me queda M2, L1, L2, alfa punto, beta punto por coseno de alfa menos beta. Y eso ya me queda la energía cinética. Entonces, una vez que ya yo obtuve eso, hay que sacar el potencial, la suma de los potenciales. Por lo tanto, aquí voy a sumar esto, simplemente para aclarar, esto es la T global, ¿no? La energía cinética global. Entonces, la energía potencial global, pues va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2. Y el potencial 1, lo tengo aquí arribita, es menos M1G L1 coseno de alfa. Entonces, eso va a ir aquí, menos M1 G. Se me está apagando mucho el lápiz, no sé por qué. Menos M1G, déjenme borrarlo bien porque no, claro. Menos M1G L1 coseno de alfa. Menos el potencial 2 que lo tenemos aquí arriba. Menos M2G L1 coseno de alfa más L2 coseno de beta. Y pues también podemos ahí simplificar cosas, ¿no? Esto va a ser B1 más B2 va a ser igual, aquí le voy a factorizar un menos GL1 coseno de alfa, que son los términos en común aquí y aquí. Y simplemente le voy a sumar M1 más M2. Menos, en este caso va a ser M2, L2 por G. Le voy a poner primero la G para ser congruente con la otra ecuación. G L2 coseno de beta. Y esto quedamos que era el potencial global, ¿no? Y esto simplemente me queda así. Ahora, yo con esto ya puedo construir mi lagrangiano. Lo voy a poner en blanco. Entonces, el lagrangiano me va a quedar la cinética menos la potencial, donde la cinética es L1 al cuadrado por alfa punto al cuadrado entre 2, que multiplica a M1 más M2, más M2 entre 2 por L2 al cuadrado por B punto al cuadrado, más M2, L1, L2, alfa punto, beta punto, coseno de alfa menos beta, menos el potencial que va a quedar, esto es igual, bueno, esto es menos, se hace más G L1 coseno de alfa por M1 más M2 y más M2 G L2 coseno de beta. ¿Sí? Esto sería la parte del lagrangiano. Dejen ver si no nos equivocamos. Es L1 cuadrado por alfa punto cuadrado entre 2. Estas partes se ven. Por M1 más M2 entre 2 por L2 al cuadrado por B punto al cuadrado más M2, L1, L2, alfa punto, beta punto, coseno de alfa menos beta, más G L1 coseno de alfa por M1 más M2, más M2 G por L2 por coseno de beta. Está bien, lo escribimos bien. Voy a hacer aquí un poquito más chiquito. Y esto sería entonces nuestro lagrangiano. Ahora, vamos a aplicar ecuaciones de Euler-Lagrange, tanto para alfa como para beta. Entonces, aquí yo voy a poner
aplicando Euler-Lagrange, donde para alfa va a quedar la derivada temporal de la parcial de lagrangiano con respecto a alfa punto, y esto va a ser igual a la parcial de lagrangiano con respecto de alfa. Sí, entonces vamos a sacar la parte cinética. La parte cinética, la derivada de la lagrangiana con respecto a alfa punto, pues vamos a derivar, tenemos aquí una dependencia alfa punto, va a quedar L1 al cuadrado por alfa punto, que multiplica un M1 más M2. ¿Sí? Las masas y las longitudes, evidentemente, esas son constantes. Después aquí hay otra dependencia de alfa punto, por lo tanto vamos a tener más M2, L1, L2 por beta punto por coseno de alfa menos beta. Y es todo lo que tenemos. Ahora, una vez que hacemos eso, hay que aplicarle la derivada temporal. Aquí yo voy a aplicar a esto la derivada temporal. No voy a escribir todo de nuevo para no escribir tanto. Entonces, aquí esta parte L1 y las masas son constantes. Por lo tanto, esa parte me va a quedar L1 al cuadrado por alfa bipunto por M1 más M2. Ahora, aquí tenemos un producto. Vamos a tener las dependencias, aunque aquí el coseno explícitamente no depende del tiempo, implícitamente sí. Por lo tanto, vamos a aplicar ahí producto de funciones, derivación de producto de funciones, y posteriormente aplicamos regla de la cadena, ¿no? Esto va a ser igual a más, lo voy a poner, bueno, lo voy a poner en verde. Aquí está en verde, más M2, L1, L2, y aquí voy a abrir un corchete. Entonces la derivada de la primera, que es beta bipunto, por la segunda sin derivar, que es coseno de alfa menos beta, y después más, en este caso, como voy a derivar cosenos, va a ser menos esta cosa, b punto, esto es sin derivar, y derivo lo otro, ¿no? Seno de alfa menos beta. Y la derivada del argumento, pues, sería alfa punto menos beta punto. ¿Qué es lo que dice aquí? Pues simplemente vamos a tomar esto. Esto tengo una constante, simplemente aquí voy a explicar. Tengo una constante que multiplica a un b punto por un coseno de, le voy a poner en lugar de alfa menos beta, le voy a poner variación del ángulo, ¿no? Una variación angular. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice es primero derivar el beta punto, esto va a ser igual a la constante de beta punto, beta bipunto, lo estoy derivando de nuevo respecto al tiempo, y el coseno sin derivar. Después, cuando yo quiero derivar este coseno, pues recordemos que esta cosa la tengo que derivar. Si yo quiero derivar esa función con respecto al tiempo, pues lo que yo estoy haciendo ahí es primero aplico la parcial con respecto a la dependencia que es teta punto, ¿no? Y después un teta punto respecto al tiempo. Por eso esto me queda, la derivada de un coseno es menos, esto b punto sin derivar, seno de alfa teta por alfa teta punto. Y es por eso que queda eso aquí, ¿no? Es lo que hice. Entonces, una vez que ya tengo esa parte, la parte cinética, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar con respecto a la coordenada. Entonces aquí voy a poner que la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada, pues vamos a ver, aquí tenemos la dependencia de alfa, va a ser aquí, ¿sí? Entonces va a ser menos, porque estoy derivando ese coseno, menos M2 menos M2 por L1 por L2 por alfa punto por beta punto, y era un seno de alfa menos beta,
seno de alfa menos beta. ¿Y qué otra parte tiene dependencias de alfa? Pues también esta parte de aquí. Entonces ahí va a ser menos GL1 seno de alfa por M1 más M2. Entonces esto es menos GL1 seno de alfa por M1 más M2. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos hacer esa suma. Entonces aquí voy a sumar esto con esto. Entonces, lo voy a igualar más bien, ¿no? Porque habíamos asumido, lo puse aquí esto. Lo voy a igualar para no confundirnos tantos con signos. Entonces voy a poner alfa, alfa bipunto por L1 al cuadrado que multiplica a M1 más M2. Después más, bueno, esto lo voy a hacer aquí, más M2, L1, L2, abro un corchete, voy a poner ese beta bipunto, coseno de alfa menos beta, menos beta punto, el seno de alfa menos beta, por alfa punto menos beta punto. Y eso lo voy a igualar a la parte esta de aquí, ¿no? Esto es igual a menos M2 por L1, L2, alfa punto, beta punto, seno de alfa menos beta, menos GL1 seno de alfa M1 más M2, y eso me queda así, ¿sí? Ahora, una vez que yo ya tengo esto, yo puedo hacer varias simplificaciones. Puedo, por ejemplo, obtener cuánto vale beta bipunto y hacer ciertas factorizaciones. Por ejemplo, si yo haciendo teta, delta de teta igual a alfa menos beta, y también 1 más, que ese mío es 1 más M1 entre M2, pues yo voy a reescribir todo, se puede reescribir. De hecho, sería interesante que ustedes lo demostraran. No lo demuestro yo porque saldría muy largo. Se puede reescribir. Se puede reescribir como alfa bipunto es igual a G por el seno de beta coseno de delta teta menos mu seno de alfa menos L2 beta punto al cuadrado más L1 alfa punto coseno de delta teta por el seno de delta teta. Todo esto dividido entre mu, que multiplica a mu menos coseno cuadrado de delta teta. Eso es para la parte de alfa. Ahora, para la parte de beta, vamos a hacer técnicamente lo mismo. Entonces, vámonos ahora para beta. Para beta. Entonces, vámonos primero con el término cinético de la parcial con respecto a beta punto. Pues aquí tengo el lagrangiano, entonces tengo la dependencia de beta punto aquí y en este término aquí. Entonces, la primera parte me va a quedar m2 L2 al cuadrado por beta punto más menos, perdón, m2 L1 L2 alfa punto beta punto por, bueno, en este caso más m2 L1 L2 alfa punto, la derivada del beta punto es 1 por coseno de alfa menos beta, ¿no? Eso me queda tal cual. Entonces, vamos a escribirlo aquí como m2 L2 al cuadrado por beta bipunto. No, perdón, por beta punto. Beta punto nomás. Más
M2, L1, L2 por alfa punto por coseno de alfa menos beta. Y ahora sí el bipunto, cuando lo queramos derivar esto respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo, pues de nuevo, esta parte es M2, L2 al cuadrado por beta bipunto. Y lo mismo, aquí voy a aplicar un producto de funciones en estas dos partes, entonces esto va a ser más M2, L1, L2, abro por 7, va a ser alfa bipunto por coseno de alfa menos beta, menos alfa punto seno de alfa menos beta por alfa punto menos beta punto, ¿sí? Y esa parte me va a quedar la parte cinética, ¿no? Y la parte de la coordenada, pues hay dependencias aquí y aquí. Entonces, esto va a ser menos M2, L1, L2, alfa punto, beta punto, seno de alfa menos beta, y menos 1 por este menos aquí, una vez que derivamos el argumento. Entonces, y acá similarmente me va a quedar menos M2G L2 por el seno de beta. Entonces, vamos a hacer eso. Esto me va a quedar entonces menos M2 L1 L2 alfa punto beta punto seno de alfa menos beta, y aquí al derivar el argumento pues me queda un menos 1, ¿no? Este menos beta aquí, si lo derivo respecto a beta pues me queda menos 1, por lo tanto esto se va a hacer más. Y después es menos, el otro sí me queda m negativo, m2 g L2 seno de beta. Por lo tanto, si yo sumo, o igualo más bien, pues voy a tener de un lado el beta bipunto por m2 L2 al cuadrado más m2 L1 L2 que multiplica un alfa bipunto por coseno de alfa menos beta menos, aquí voy a poner un alfa punto seno de alfa menos beta por alfa punto menos beta punto. Y eso lo igualo con lo que tengo aquí a un lado, ¿no? Este menos por menos se me va a hacer más, entonces me queda M2, L1, L2, alfa punto, se me apagó otra vez el lápiz, primero. L2, lo voy a borrar aquí, alfa punto, beta punto, seno de alfa menos beta y menos M2 por G por L2 por el seno de beta. Y esa parte así me queda. Igual, haciendo simplificaciones, yo puedo reescribir esto, sustituyendo una vez lo que ya tenga en alfa y punto, y haciendo las mismas consideraciones, voy a obtener que se puede reescribir como beta bipunto va a ser igual a G por mu por seno de alfa coseno, se me está apagando mucho el lápiz, ya lo voy a cambiar, coseno de delta teta menos seno de beta menos mu L1 alfa punto al cuadrado más L2 beta punto al cuadrado coseno delta teta por el seno de delta teta entre L2 que multiplica un mu menos un coseno cuadrado de delta teta. Y donde delta teta es igual a alfa menos beta y mu es igual a 1 más m1 más, perdón, entre m2. Y esto
así me quedaría ya la ecuación. Igual esta ecuación de arriba es válida, ¿no? Simplemente aquí yo la estoy poniendo más compacta, pero a fin de cuentas, eso ya sería el ejercicio. Ahora, programé esa parte de las ecuaciones para que vean la simulación. Pongo aquí la foto porque lo ocurre en la computadora, pero que estoy en la tableta, pero tengo una foto aquí de las gráficas. Miren, eh, pueden darse cuenta que aquí tenemos las gráficas de los péndulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver arriba, esta parte de aquí, la gráfica, la primera gráfica, que tenemos, está con el ángulo, con el primer ángulo, ¿no? Y esto lo graficamos respecto al tiempo. Entonces, podemos observar estas curvas, la roja y la azul, que básicamente lo que están representando son simulaciones distintas del mismo péndulo doble. ¿Qué lo hace diferente? Que partimos de condiciones iniciales infinitesimalmente diferentes, o sea, es una variación muy pequeña. Una fracción de grado, por ejemplo, en el ángulo inicial, o una perturbación muy diminuta de la velocidad. Entonces, en ambos sistemas tenemos lo mismo. Ahora, eh, ¿qué podemos observar aquí? Por ejemplo, vemos que en los primeros segundos, por ejemplo, del 0 al 5, esta parte de aquí es clave porque las trayectorias roja y azul son prácticamente idénticas. Si podemos observar, estamos viendo que esa cosa está superpuesta. Aquí, en ese periodo de tiempo, el sistema es muy predecible. En un corto plazo se puede hacer una predicción muy precisa, eh, con variaciones mínimas en la condición inicial, evidentemente. Lo que vamos a observar posteriormente es que a partir del segundo 5 en adelante, en ambos casos, vemos que las trayectorias ya no son iguales, de hecho ya hay una variación. A pesar de que los parámetros sean infinitesimalmente pequeños, ¿no? Entonces, aquí las trayectorias en algún punto se van a amplificar exponencialmente. Entonces, aquí la curva azul y la curva roja, pues básicamente se están desacoplando por completo, ¿no? Aunque el sistema sigue determinado de forma exacta por las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues la predicción a largo plazo se va a volver imposible. Y bueno, aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.